MCU algunos dichos, principalmente que han salido a la luz del día con un nuevo libro. La autora Jonah Robinson dice: tenemos una cita de Kevin Feige que implica que Secret Wars servirá como una especie de reinicio suave, soft reboot, en el que pueden podar todo lo que no estuvo funcionando, usando un término de Loki, evidentemente, y simplemente mantener lo que sí está funcionando, o traer de vuelta a personas que pensaba que se habían ido para siempre. Salió en otro libro diferente que se llama Marvel Studios, The Marvel Cinematic Universe and Official Timeline. Kevin Feige dice que las series de televisión, las películas que fueron creadas fuera del MCU, o sea, por Fox, por Sony, o que fueron distribuidas por Netflix, que sí son canon en una capacidad de multiverso, y dice que nunca se sabe cuándo puedas esperar que las líneas de tiempo puedan converger y que estos personajes se crucen el día de mañana, y hace como un chistecito de guiño, guiño, ¿no? Es interesante esto y yo creo que hay argumentos para considerarlo a favor y en contra, ¿ok? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer, por lo menos, por qué no hacer un hard reboot, ¿no? Después de que termine la saga del multiverso. Yo creo que por un lado, hasta el momento, hemos tenido buenas respuestas de taquilla. Digo, lo más negativo ha venido tal vez por el lado de la televisión y ha venido por el lado de la crítica, que no nos hemos sentido satisfechos con esta fase que ha comenzado, con la fase anterior, pero en líneas generales todavía a nivel box office no se le ha caído la estantería, vamos a decir, al estudio. En la fase anterior tuvimos evidentemente el exitazo de No Way Home, tuvimos Multiverse of Madness, que estuvo casi llegando a los $1.000 millones, más recientemente la cuarta película de Thor y lo que fue la segunda parte de Black Panther, tuvieron taquilla más que aceptable. Evidentemente Guardianes de la Galaxia 3 ha sido uno de los éxitos del año. Y yo creo que hay una serie de personajes excelentemente casteados, que todavía se le podría estar sacando jugo el día de mañana. Tom Holland aún es joven para seguir haciendo Spider-Man. Evidentemente Doctor Strange ha sido parte, Cumberbatch, de estos grandes éxitos que acabo de comentar. Parte de esta camada joven o de personajes que se han presentado en Disney Plus. Yo creo que son buenos castings. Yo creo que Kate Bishop es un gran casting. Yo creo que Tatiana Maslany como She-Hulk es un gran casting. Y que el día de mañana, tal vez con mejores libretos o con una mejor dirección, pueden tener un peso más importante. ¿Por qué habría que sí considerar tal vez alguna especie de reboot? Por un lado, yo creo que este entusiasmo que estamos teniendo por algunas producciones de multiverso se debe más tal vez al pasado que al futuro, necesariamente. Por ese lado se explica, en mi opinión, el exitazo de No Way Home. Por ese lado tal vez está también el interés de Deadpool tercera parte. Y yo creo que lo que fue un éxito en Guardianes de la Galaxia 3 fue un éxito porque era un adiós, ¿no? Era algo especial, era un cierre. Y hemos tenido varios personajes originales que han dado un paso al costado, ¿no? Los Avengers en su gran mayoría, los Guardianes de la Galaxia, por lo menos hechos como equipo. Chris Hemsworth parece querer cambiar un poco nuevamente a este personaje de Thor. Loki funciona, pero en la pantalla pequeña por ahora. Y evidentemente están los problemas con Jonathan Majors, que ya pueden suscitarse esto en cambios para todavía la saga del multiverso. Así que por ese lado habría alguna explicación. Y evidentemente todos los dolores de cabeza y problemas que han tenido en la pantalla pequeña, ¿no? Que los hemos comentado en profundidad en los últimos días. Los problemas de poder materializar algunas películas como la de Blade también, que han ido para atrás y para adelante. Y evidentemente hoy por hoy hay que suponer que va a salir algún día, pero está un poco complicada la cosa. Evidentemente los planes que tenían se vieron truncados cuando en parte fallece Chadwick Boseman. Creo que también en algunos de estos libros medio que
se da a entender que el plan era que él ocupara, que T'Challa ocupara el espacio de Steve Rogers, pero la recepción también que ha tenido el personaje de Captain Marvel y la consecuente respuesta de la actriz de Brie Larson con todo eso hace que nos replanteemos un poco su papel prominente, vamos a decir, en este universo el día de mañana. Y precisamente tenemos que hablar un poco de Marvels, de Brie Larson. Y esta llegada de Marvels, que realmente está a la vuelta de la esquina, falta cada vez menos tiempo. En un extracto precisamente de este libro que se llama MCU, el reinado de Marvel Studios, revela que Larson se desilusionó al interpretar a Captain Marvel después de recibir ataques y abusos en línea, después de la exitosa película que estuvo pasando los 1.3 mil millones de dólares, y que la propia autora de este libro, Joanna Robinson, dijo en una entrevista que aparentemente Brie Larson había considerado renunciar a su papel como Carol Danvers porque, dice la escritora, no sé si Brie Larson era necesariamente la persona equivocada para el papel, pero la reacción tóxica significó que Brie Larson no quisiera ser más Carol Danvers, dijo Robinson. Evidentemente esto lo vimos en la D23 Expo que tuvimos el año pasado, cuando le hacen una entrevista los de Variety y ella dice, no, yo no sé si voy a seguir siendo, no sé cuánto tiempo más voy a seguir siendo, no sé si hay gente que quiera verme otra vez como este... Ok, Brie, pero ya pasaron como 4 años. Creo que tenemos que dar vuelta a la página, ¿no? Evidentemente está todavía muy sensible con ese tema. No lo quiero minimizar, evidentemente es complicado, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de las personas públicas y sobre todo aquellas que tienen la fortuna de, sin querer hacer un juego de palabras, ¿no? De tener fortunas para poder lidiar con malos momentos, creo que en su mayoría lo pueden manejar un poco mejor. Pero súmenle esto también, y algo que hay gente que tal vez no lo está tomando en cuenta, ¿no? El despido de Victoria Alonso. Victoria Alonso era la campeona de las mujeres en el MCU. Victoria Alonso era la que estaba empujando. Vean mi entrevista con Victoria Alonso en el canal, busquen Victoria Alonso. Y ella me dice al final de la entrevista, dice, yo principalmente me estoy enfocando en precisamente producciones protagonizadas por mujeres. Entonces, este despido y de la manera que sucede ese despido, yo creo que si ya había algunas actrices en el MCU que no estaban del todo contentas por alguna razón u otra, yo creo que esto puede estar teniendo algún tipo de impacto, por lo menos contribuyendo a alguna decisión el día de mañana. Esto nos lleva a hablar un poco de los estimados de taquilla alrededor de esta película, que como ustedes saben estaría costando casi 275 millones de dólares. Sería la película más corta del MCU a 1 hora y 45 minutos. Según un artículo de Deadline, dijo que hoy por hoy se especula que podría estar llegando al fin de semana de estreno 75 millones de dólares, 75 y 80 millones de dólares, que sería más o menos la mitad de lo que estuvo cosechando la primera. 153 estuvo levantando en 3 días Captain Marvel. Obviamente hay que recordar que era un contexto totalmente diferente. Estábamos en el final de la saga del infinito. Había una anticipación brutal alrededor de la presentación de este personaje, pero sobre todo qué incidencia podía tener en estas últimas películas de esa etapa del MCU. Dice el artículo de Deadline, fuentes dicen que el público no conecta con Captain Marvel ni con los otros 2 personajes de la franquicia que protagonizaron Miss Marvel y WandaVision. La película cuenta las nuevas aventuras de Carol Danvers, de Brie Larson, con Kamala Khan de Miss Marvel y Monica Rambeau de WandaVision. Continúa el artículo diciendo, nos dicen que The Marvels está muy por debajo de los títulos de MCU con su mejor respuesta entre hombres menores de 35 años, mucho más cerca de Ant-Man. Las
los datos actuales están por debajo de Thor, Black Adam y de Flash. En hombres y mujeres de 35 años, Captain Marvel está detrás de Guardianes de la Galaxia 3, Black Panther, Wakanda Forever y Doctor Strange en el multiverso de la locura en interés general. Ok. La pregunta que hay que hacerse ahora es, ¿está preocupado Disney? Hoy, ¿está preocupado? Yo pienso que sí. Yo creo que Disney está bastante preocupado por lo que he mencionado antes, ¿no? Esta decepción que se está sintiendo de parte del público, de parte de la crítica, con la fase anterior, con el comienzo de esta fase, con este contexto sin precedentes, que en el mismo año le den dos tomates podridos. La crítica nunca había pasado antes, lo recibió por Quantumania, lo recibió por Secret Invasion también. Entonces, yo creo que ya viendo que se están activando algunos grupos extra haters de Capitana Marvel, que evidentemente se alinean en buena medida con el sentimiento anti-Disney y toda esta maquinaria, esta industria anti-Disney que está muy fuerte por razones más sociopolíticas que creativas en muchos aspectos. Yo creo que es entendible que hoy por hoy Disney esté levantando algunos campos de defensa, estén tomando algunas medidas para tratar de proteger un poco, si se quiere, la película. Y les voy a comentar algo, acá entre nos. Para comparar nada más, lo que les voy a contar con respecto a la conferencia de prensa de Marvels. Ok, me llegó una invitación para ser parte de la conferencia de prensa virtual, como ya es habitual para las producciones del MCU post pandemia. Para Capitana Marvel tuvimos una proyección para la prensa que iba a ser parte de la conferencia. Un febrero 19, cuando se estrenó la película en el año 2019, hicieron el screening el 19 de febrero. Y el 19 de febrero, a la noche, inmediatamente después que terminó la proyección, se levantó el embargo de redes sociales para nosotros poder dar nuestra opinión inicial. ¿Ok? 19 de febrero. La película salió el viernes 8 de marzo. ¿Ok? Las críticas pudieron publicarse el 5 de marzo en la mañana, un martes. ¿Ok? Entonces, tengan este punto de referencia. Capitana Marvel, febrero 19, proyección, se levanta embargo de redes sociales para poder dar una opinión breve. 5 de marzo, el martes de la semana de estreno, en la mañana se levanta el embargo para hacer críticas. Ok, y se estrena el 8. Fantástico. Ahora miren lo que aparentemente va a estar pasando con The Marvels. Para la conferencia de prensa que va a tener lugar el lunes 6, nos están invitando el jueves anterior, el 2 de noviembre. Ok, o sea, si fuera la invitación a ver toda la película, ya sería un periodo de tiempo mucho más corto que cuando vimos Captain Marvel, ¿verdad? Porque sería menos de una semana, o prácticamente vamos a decir una semana, antes del estreno de la película, que sería, por lo menos en Estados Unidos, el jueves 9. ¿Ok? Pero aquí, que no nos van a mostrar la película. Nos van a mostrar solamente algunas escenas de la película. No sé cuánto. 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos. No nos han comunicado eso. Y no vamos a poder hablar absolutamente nada de esos minutos que nos muestren tampoco. Y el embargo para la reacción social va a ser el martes 7 a las 9 de la noche. ¿Ok? O sea, pasamos de febrero 19, cuando se estrenaba el 8 de marzo, ahora pasamos a un par de días antes del estreno, es cuando nos van a poder
dar la oportunidad de dar algún tipo de opinión, aunque sea breve, de la película. Y el embargo de críticas se va a levantar a las 9 de la mañana del miércoles 8. ¿Okay? O sea que recién un día antes de que llegue la película a cines en Estados Unidos y buena parte del mundo. Entonces, es algo realmente sin precedentes. Cuando hemos tenido algo parecido, ha sido por proteger secretos. Por ejemplo, Endgame. No nos mostraron la película antes de hacer entrevistas, nos mostraron una serie de escenas. No me acuerdo si fueron 20 minutos. Fueron 20 minutos o 15 minutos del comienzo nomás de la película. Nada más. Pero en esos casos es entendible, ¿verdad? Casos excepcionales. Estamos hablando de un Endgame. Ha pasado con películas de Star Wars también, que quieren proteger muchos secretos. Ok, fantástico. Pero de Marvel, ¿de qué secretos estamos hablando? Digo, evidentemente estos son mecanismos de defensa y de protección. Y recordemos, yo les comenté en su momento con Quantum Mania que, por lo menos a mí, Marvel, en teoría, me estaba prohibiendo hacer una crítica con spoilers de la después del estreno de la película. A mí, yo hablé con publicistas y me dijeron, mira, esto es lo que está pidiendo Marvel. Hasta hablé con publicistas de Disney. Es Marvel. Bueno. Que por una semana no podía hablar, después del estreno no podía hablar con spoilers de la película. Cuando vi que todos mis colegas empezaron a sacar críticas con spoilers, se ve que fueron cosas que alguien tiró en algún momento, en alguna reunión o algo, vamos a proteger esto, porque evidentemente los publicistas no son tontos. Hacen muchas pruebas con público y en la gran mayoría de los casos el estudio sabe lo que tiene. Entonces, a veces se equivocan y a veces piensan que la película no va a tener una buena recepción y es lo opuesto, es cierto. Pero, de nuevo, en el contexto en el cual estamos, quieren controlar un poco la situación lo más posible. Lo quisieron hacer hasta cierta medida con Quantum Mania, porque podían prever una respuesta negativa que la tuvieron de la crítica. Y ahora la única pregunta es, ¿está fundamentado ese temor? ¿O es simplemente por el contexto en el cual va a salir la película? El contexto en el que está Marvel, que es el peor contexto. De nuevo, no tanto en la parte monetaria de taquilla box office, pero en respuesta en general de público, en interés, en respuesta de crítica, y quieren simplemente tratar de proteger un poco la cinta, y después la vemos y nos parece espectacular y que todo eso fue algo desmedido y que no era realmente necesario. No lo sabemos. Y otra pregunta, ¿no? Todos asumíamos, bueno, tal vez esto de que ella compartiera el foco principal con estos otros dos personajes fue algo que se le impuso a ella, pero cabe hacerse la pregunta si es algo que tal vez ella lo pidió porque ya no está tan interesada en interpretar tanto a este personaje y cargar una película sobre sus hombros. Y a todo esto se suma lo que comentamos hace poco tiempo atrás, de unas declaraciones también de la propia directora Nia Acosta, que se estaba un poco distanciando del proyecto de la experiencia Marvel, como que ahora ella está más interesada en hacer otro tipo de películas. ¿Qué expectativas tienen, muchachos? Déjenme saber en los comentarios. Ahora sí los invito.